ahí es donde siempre les digo, esto de los engramas, ¿no? Que cuando se da todo y se modifica, ¿no? Un proceso, todo lo que esté relacionado a su proceso comienza un movimiento. Y aparecen, qué sé yo, sueño, dolor de cabeza, gripe, fiebre, no sé, colitis, diarrea, todo lo que el cuerpo o la forma del cuerpo que necesite que vos observes que está en un proceso de reparación. Un proceso de reparación, donde te pasó, estaba algo que no conectes, no, me alejo, tomo lo que ya está y lo que no, lo decanto, ¿no? Por eso es como un proceso de quedarse con uno mismo. El, la información del engrama es como que si vos estás ahora y sintiendo algo de los 8 años, y esa es como una desfragmentación. Tengo la emoción, supongamos, de los 8 años, en este estado presente, y lo que hago es traerla acá para acoplarla, digamos, y descrearla. ¿Mm? Por eso, bueno, aparecen todos estos estados de separación en el cuerpo. Vamos a seguir un poco con lo que dejamos en los otros días, que es, bueno, no terminamos de ver completamente el PowerPoint, pero vamos a seguir viéndolo. Voy a compartir en pantalla. Vamos a hacer un pantallazo un poco rápido, ¿no? Hablamos de la epigenética y esto de lo que estamos en proceso de entender, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos sucede en la vida, o ya sea enfermedad, ya sea una situación emocional, ya sea una situación de pareja, laboral, tiene que ver con una información que viene de ese transgeneracional, ¿no? Y esa emoción es lo que a nosotros nos lleva a ver que estamos en un proceso de movimiento permanente. El mundo avanza siempre, siempre fue igual, el mundo avanzó, ¿no? Están sucediendo cosas y el mundo sigue creando un nuevo sistema, una nueva forma de sobrevivir a virus, sobrevivir a información, sobrevivir a guerras, sobrevivir. El punto es que nosotros no estamos creados solamente para sobrevivir, sino que estamos creados para vivir, vivir y crear, ¿no? Entonces, lo que nos hace entender en la epigenética es que lo que nos dijeron de los genes en realidad no es tan real, ¿no? Y que el gen lo que me va a marcar es un proceso, ¿no? de, de entendimiento, ¿no? De que me va a decir, sos perteneciente a esta familia, pero lo que va a condicionar, ¿no es cierto?, el movimiento tuyo en los años posteriores va a ser la información que está sobre los genes, o sea, la información que nos permite a nosotros estar en este momento haciendo esto y entendiéndolo. Y en el camino lo estamos modificando, ¿no? Ahora, habíamos hablado de que en la epigenética, ¿no? Decía que se creía que los abuelos y padres simplemente podrían pasar sus genes y que todas las experiencias en su vida no se adquirían y quedaban inutilizadas. Y esto era porque se confiaba en que los genes podían transmitir inalterablemente de generación en generación. Sin embargo, se sabe que todo el aire que ellos respiraron, el agua que bebieron y el ambiente psicosocial en el que estuvieron, pudieron afectar también a toda su descendencia, incluso luego varias décadas. Todos los factores externos pueden influir en el complejo de interruptores que pueden hacer falta para conectar y desconectar. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos en el contexto en donde estamos, viviendo una experiencia de la que estamos,
sintiendo enfermedades o sintiendo síntomas que tenemos ahora, todo lo que nosotros consumimos también está, ¿no? Que toda esa experiencia también la vivieron los ancestros, ¿no? Que nos dejaron un ambiente, o sea, mi cuerpo es inmune a ciertos ambientes porque está grabado, ¿no? Que mis ancestros anteriores no se desarrollaron desde ese punto y voy a ser inmune a ciertas cosas y voy a ser propenso a vivir ciertas situaciones por otras, ¿no? Eh, por eso dice, gracias a estos interruptores y por falta de conectar y desconectar, así da lugar a que se desarrolle un cáncer, ¿no? Por lo tanto, esto no se trata de genes, no se puede heredar de los padres o no, sino de sí que están apagados en sentido por medio de interruptores epigenéticos. Es como que hay gente en el clan que va a generar una enfermedad y otro que no, porque está, que su contexto, su realidad, su emoción está más ligado a un ancestro que el otro, ¿no? Entonces uno va a generar un tipo de información y el otro otro tipo de información. No venimos a reparar todos lo mismo de todos en el clan. Cada uno viene a reparar una situación específica. Para eso sirve que nosotros hagamos el árbol y encontremos los dobles, para que veamos de dónde viene nuestra información. ¿Mm? Más fuerte, porque tenemos la información del otro, pero la que es preponderante es la de donde yo me siento identificado con el clan. Habíamos hablado de esto de los alimentos epigenéticos, que llegamos hasta acá, y los beneficios sobre la metilación. La metilación sería esto de el combustible que entra en nuestro cuerpo. La metilación es el compuesto químico que se produce y genera, ¿no?, lo que nosotros llamamos como energía, pongámosle información que me permite vivir. Estos alimentos, y entre todos los crucíferos, tienen la capacidad de cambiar, digamos que ayudar en la metilación a cambiar ciertos aspectos de mi vida o de engrama. Por ejemplo, un cambio de alimentación puede quitar con el tiempo no solamente el sobrepeso, sino los estados de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Está comprobado que el azúcar y la harina generan estados de adicción y te va a generar ansiedad porque justamente tiene la capacidad de que quiero más, ¿no? Es como que necesito comer eso. Por ejemplo, acá hay el sulforafano, que es el brócoli, pero también acá falta el brócoli, el repollito de Bruselas, el repollo morado, la col rizada también. Son alimentos que van a actuar en nuestro sistema generando cambios. Yo les había hablado de que si en Instagram buscan a Ludwig Johnson, él aconseja el jugo de repollo con el aceite de orégano y sube, por ejemplo, está viendo una nena que tiene un cierto grado de autismo y que está logrando que la nena pueda conectar. O sea, ¿qué quiere decir? Que le está cambiando su metilación en el cerebro, está generando nuevos conductores. Esa es la capacidad que tienen estos alimentos, ¿no?, de generar nuevos conductores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, llegamos a una cierta edad y nos cuesta estudiar, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta hacer cosas. Y no es que sea la vejez o sea los genes, sino que es una falta de conexión, o sea, se van limitando las conexiones neuronales porque voy limitando las capacidades, o lo que hago, o lo que hacían. Por eso las personas dejan de tener su trabajo laboral, se jubilan y se estancan, y comienzan a sentir que pierden la memoria, que no pueden dormir bien, en estados de ansiedad porque ya no hago nada, o depresión. Y la persona piensa que es
porque ella está mal. Y no es así, solamente que lo que está pasando es que la persona no tiene un plan para después de, nunca pensamos en después de la jubilación, ¿no? Y pensamos que, o le ordenamos al cuerpo que, por la información que traemos atrás, mi vida va a ser así, digamos, después de jubilarme, después de viejo. Y es todo lo contrario, porque lo que pasa es que llegamos a una edad en donde el cuerpo ya no puede generar eh, cantidad de suplementos, vitaminas y minerales, entonces lo tengo que ingresar. Pero muchas veces al ingresarlo, si yo tengo un cuerpo, un pH acidificado, eh, tengo problemas de alimentación y estoy comiendo alimentos procesados, es muy difícil que estos organismos puedan ingresar y hacer el trabajo si no hago un proceso de equilibrio y limpieza, ¿no? Para tomar totalmente lo que estoy haciendo. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ingresar estos alimentos de forma lenta, pausada, ¿no? Para que comiencen a hacer un proceso, ¿no? En, en el cuerpo se producen muchas situaciones, ya sea en el hígado, riñón, páncreas, ¿no? Hay muchos movimientos que se dan. Podemos haber estado hablando, por ejemplo, de temas en el curso, que ustedes lo han visto y que ha sido variado, eh, y que el organismo, o sea, cada organismo de ustedes y emocionalmente han ido tomando información nueva. El inconsciente, su engrama, en ese momento generó un engrama de información nueva. Entonces, es como que el cuerpo comienza a hacer esa metilación desde la información y bueno, ahí vienen después los estados que cada uno puede haber tenido, que pueden haber sido muy fuertes o capaz que muy nulos, o capaz que no aparezca ahora, aparezca más adelante. Eso es un poco la decisión más del cuerpo. Entonces, estos alimentos nos ayudan a nosotros a regenerar nuevas conexiones neuronales, ¿no? O regenerar las conexiones que estaban caídas, y eso nos va a llevar a nosotros, primero, a tener más lucidez, si lo podemos poner así, más lucidez, más grado de atención, bajan los estados de ansiedad o depresión, eh, hacen que el cuerpo esté mucho más liviano. Y si está más liviano tiene más oxígeno, y si tiene más oxígeno tiene más energía. O sea, le ingreso menos cantidad de cosas y tengo más energía, ¿no? Porque obviamente la metilación es el proceso que también va a hacer la sangre de purificación, que llevándole más oxígeno a sangre, el cuerpo comienza a regenerarse. Recuerden que para cualquier virus, bacteria o parásito, el, el, el oxígeno es un ácido, ¿no? Entonces, cuando hay más oxígeno en sangre, mata cualquier parásito, virus, bacteria que esté en el recorrido, ¿no? Es como cuando ustedes visto para sacarse el esmalte de las uñas, utilizan agua oxigenada, ¿no? La agua oxigenada tiene 2 moléculas de oxígeno. Y lo que usted, cuando toca el agua oxigenada, la uña, el elemento, lo que hace es un ácido, lo saca. Bueno, eso mismo hace el oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, mientras más oxígeno tengo, menos probabilidad de enfermarme y de sentirme más cansado, ¿no? Otra de las cosas que vemos es, otra de las enfermedades que tienen que ver, digamos, con esto de la epigenética, ¿no? Que están por sobre la gen, son enfermedades tipo como la arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, el colesterol, digamos, la diabetes tipo 2, el autismo, las enfermedades autoinmunes, síndrome de Rubinstein-Taybi, que es un trastorno intelectual del desarrollo,
el síndrome de Bent y Wiedemann, ¿no es cierto?, que es el trastorno del crecimiento congénito, los síndromes de ATR-X, una discapacidad intelectual, el síndrome de Angelman, el síndrome de Prader-Willi. Son distintos tipos de enfermedades, algunas no las puse porque, bueno, solamente que a nivel de información nada más, pero que se dan cuenta porque muchas veces hay un problema más como decía en un momento acá, este es un trastorno del crecimiento congénito o una discapacidad intelectual. Quiere decir que todas estas enfermedades hoy en día son fácilmente reversibles. Digo, fácilmente porque cuando uno más o menos ya conoce, sabe que tiene la fórmula o la forma de dar vuelta a una situación. No como hablábamos de ciertas enfermedades congénitas, ¿no?, que son de mala información de, de nacimiento, ¿no?, que ya vienen con ciertos genes que no han sido desarrollados, entonces es muy difícil el cambio. Ahora, acá hay los puntos importantes de que hay que entender la epigenética es que se encuentra en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la comida, en el ambiente, en los ejercicios, en el envejecimiento. Y todas esas acciones pueden llegar a causar modificaciones químicas y pueden silenciar o apagar los genes. Es reversible, puesto que por su carácter químico las modificaciones se pueden suprimir o añadir. Por eso les paso esa listita de alimentos. ¿Por qué? Porque esos alimentos tienen la capacidad de modificar químicamente el cuerpo, ayudarlo a suprimir y a cambiar ciertos aspectos. Puede hacer diferente una persona, ¿no? Aunque el ser humano posee casi idéntico material genético, todas las modificaciones genéticas pueden lograr provocar cambios en la diversidad de genes, ¿no? Y acá como conclusión dice, en definitiva, la epigenética es la capacidad de las células del organismo de adaptarse al medio ambiente. ¿Mm? O sea, nosotros vamos a adaptarnos, o sea, siempre tenemos la capacidad de adaptarnos dependiendo de la información que tenemos. Por ejemplo, si hay muchas veces, y lo van a ver en chicos hoy en día que se enferman, van a un campamento y allá vuelven o se enferman allá, se resfrían, se engripan, les da fiebre. Es decir, como una persona tan joven se va a enfermar como si fuera un viejo que tiene problemas ya de su sistema inmune. Porque cuando era de chico, ese niño fue criado por su madre con miedo a que se enferme, no lo dejaba salir, no lo dejaba que salga a la tierra, juegue, se ensucie, se conecte, ¿no? Entonces lo cuidó, el niño no pudo generar su sistema inmune, conectar y mandar información al organismo, de generar los anticuerpos. Entonces, cuando es grande, no tiene la información para generar anticuerpos ante un cambio de clima, un cambio de lugar. Y ese tipo de información son epigenéticas. Entonces, lo tiene que hacer todo de golpe, en el primer momento que el niño pueda ir a un lugar, en un contexto, ¿no es cierto?, con un clima, en una situación totalmente relajada, y ahí se enferma. Entonces, dejar que los niños se conecten hace que su sistema inmune sea mucho más alto, ¿no? Que tengan la capacidad de experimentar, ¿no es cierto?, de estar en la tierra, de estar en el agua, que estar en el sol, ¿no? Pero como la información de hoy en día, no hay que cuidarse del agua, de la tierra, del sol, de todo, pero lo único que se traslada a la madre al hijo es el miedo a enfermarse, que justamente es lo que se graba en el chico, ¿no?, como solución, que va a tratar de enfermarse porque es una opción, ¿no es cierto?, o una prevención. Bien. Otra de las cosas que lo hemos ido viendo, y sin nombrarlo, lo hemos ido viendo, ¿no?, en todo el curso del sábado, son las creencias. Ya que entramos a observarnos, ¿no?,
nuestro organismo, cómo funciona a través de cierto tipo de creencias, eh, tanto creadas por nosotros como traídas de nuestro transgeneracional. Las creencias obviamente también hacen el mismo recorrido que hablábamos recién de la epigenética. No se transmiten por genes, sino por eh, una frecuencia que nosotros le podemos llamar emoción, eh, que va a, transmitida de forma mental, oral, de forma visual, de forma auditiva, ¿no? Y que nosotros muchas veces las terminamos amoldando. Por ejemplo, para dar un ejemplo clásico, ¿no? Las creencias de Semana Santa en el 1800 no son las mismas creencias de Semana Santa en esta época, ¿no? Cambia el contexto, cambian los recursos, cambia la información, ¿no? Eh, entonces, la creencia, si bien en base se mantiene, muchas veces va mutando ciertas cosas que nos hacen creer que es distinta, ¿no? Mm, En la década del 70 por ahí, la creencia, ¿no?, era que la gente se quedaba en casa en Semana Santa, no había vacaciones. A mí me pasaba el fin de semana, y lo único que se veía, como habían dos canales nada más, era película de Jesús, ahí todo el día te pasabas viendo eso. Lo único que quería ver dibujitos y no te permitía, ¿no? Hasta recién después, el domingo, después de 12, ahí podías ver otra cosa, ¿no? Y era estar en casa o salir a jugar y nada más, no era un fin de semana de vacaciones, por ejemplo. ¿Mm? Había un tipo de creencia, había un tipo de realidad en ese momento que no es el mismo de ahora, ¿no? Hoy, Semana Santa, vos estás proyectando irte a la sierra, te comes un asado, o sea, hay como otro tipo de, menos límites, digamos, en cómo vos querés ejercer esa creencia. Y también a su vez aparecen nuevos estados de creencias, donde nosotros eh, acomodamos un poco la información que traemos a lo nuevo. Pero ¿qué pasa cuando estas creencias la quiero cambiar porque ya no me sirve y la quiero erradicar? Y actúa igual que un adicto, ¿no? Cuando está en proceso de limpieza. Va a llegar un momento en su estado de vagotonía, digamos, cuando está en depuración, que va a generar una crisis. Y esto lo pueden ver fácilmente cuando ustedes quieren hacer una dieta. En algún momento el cuerpo les va a pedir harina, azúcar y todo, y ustedes como que van a entrar en un estado, ay, que me baja la presión, ay, que me duele el estómago, me duele la cabeza, y estamos pensando que es porque no estamos alimentando al cuerpo, pero en realidad son esas toxinas que están pidiendo el alimento, ¿no? Y, y ahí el cuerpo obviamente te hace la vida imposible para hasta que le des lo que él está pidiendo. Por eso para hacer una dieta, también vos podés hacer una dieta para romper creencias, pero la tenés que pesar de forma muy lenta, sacando de poquito todo, ¿no? No sacarlo de golpe porque el cuerpo siente y va a generar resistencia al cambio. Acá observamos que dice, las creencias se manifiestan de diferentes actitudes, aptitudes y comportamientos, así como síntomas y enfermedades. Si se observa la vida y el desarrollo de una persona, sus dificultades o éxitos habituales, entendiendo el éxito como consecuencia de objetivos, es posible descifrar las creencias que ha integrado, las cuales, por supuesto, funcionan de manera automática e inconsciente. Y a veces resulta difícil reconocer el vínculo entre la estructura superficial y la profunda, simplemente porque no encaja en la lógica del individuo. Las creencias tienen dos caras, pueden ser un valioso recurso o una gran limitación en la vida. Son las que nos dan permiso para actuar. En función de ellas, evolucionamos y adquirimos nuevos recursos y habilidades, o bien nos estancamos en un inmovilismo petrificados en el tiempo.
Las creencias, si lo ponemos así, si bien tienen esas dos caras, una creencia que me ayuda a desarrollarme y a encontrar algo nuevo, o me limita, ¿no? Eh, por ejemplo, las creencias conservadoras, eh, en donde por ahí muchas veces te limita del día de mañana a crear algo nuevo, ¿no? O sea, si vos fuiste todos los domingos a comer a la casa de tus abuelos, tus padres, y no querés un día, y, y es como que después te dicen, no, pero tenés que venir, o sea, y vos no querés, o querés ir a hacer otra cosa, o ir a otro lado, eso ya termina siendo una creencia limitante, porque si no vas, te hace sentir culpable, si te vas a otro lado no la pasas bien, porque te generan una culpa, ¿no? Y no te permiten disfrutar ese mismo día de otra forma. Eh, o que es ese día vos, o de forma evolucionada, vos siempre haces algo distinto un día domingo, ¿no? Te vas al campo, o te vas a viajar, te vas a comer. O sea, estás viendo posibilidades de crecimiento permanentemente. Son dos caras, ¿no? Por eso, en cierta forma, nosotros tenemos que observar que las creencias, en muchas formas, si ustedes hacen una listita en el cuaderno, anoten qué creencias, con cuáles creencias están más aferrados, ¿no? Y cuáles creencias sienten que no les gusta, o no las pueden cambiar. Se van a dar cuenta que ustedes tienen creencias, pero la mayor parte de lo que tienen como creencias limitantes no es una creencia propia, sino algo que le designe el otro. Por ejemplo, como contaba, yo quiero hacer un curso de esto, la familia te va a decir, ¿qué? ¿Vos vas a hacer eso? Te jodés, ponete a hacer otra cosa. ¿Entendés? La creencia muchas veces no es tuya, sino vos lo querés, pero la imposición viene de afuera y lo tomás como una orden, ¿no? Entonces está la creencia del se crea una creencia de que no soy bueno, no soy merecedor, no puedo o no debo, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que soy yo el que toma la decisión y es muchas veces el entorno. Por eso entendemos que las creencias no tienen ninguna lógica. Por eso dice, una creencia es una conclusión a la que se llega. Y a veces es una defensa como un arma. Es una estructura de significado que no se presenta aislada, sino asociada a otra. Las más poderosas son inconscientes. Por eso la creencia, nadie puede discutir una creencia, no se debaten las creencias. Las ideas se pueden debatir y vos podés crecer porque la idea la vas modificando, la vas alimentando de información de otra. Una creencia no. Es como si algo estuviera congelado, ¿no? Yo tengo fe en Dios, pero si alguien te pone, yo soy católico, te dice, pero es incoherente lo que hacen en esto, y vos decís, no, porque nosotros somos la religión verdadera, el musulmán te dice lo mismo, el judío te dice lo mismo, ¿no? Entonces, no se trata tanto de dónde venga la estructura, sino que entendamos que la creencia, al no tener lógica, lo que está diseñada para que no la discutan y obedezcan. ¿Me entendés? Entonces, la persona y los pueblos en el mundo no se ponen de acuerdo no por la fe, sino por la creencia que arrastran, ¿no? Las grandes guerras siempre se han dado por problemas religiosos, ¿no? Judíos, musulmanes, católicos, ¿no? La guerra de los 100 días, ¿no? Las guerras siempre estuvieron relacionadas con dogma, con una creencia. Hasta hoy en día, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que vos agarrás un mapa geográfico y ves que las islas, por ejemplo, las Islas Malvinas están en una plataforma submarina que pertenece a Argentina, a Inglaterra. Y no tiene nada que ver Inglaterra, pero ¿quién es el que se cree dueño de ese lugar? Ellos. No tiene lógica.
no tiene lógica. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Es más asociado a que lo aceptes, que es así, a que creer que eso me pertenece, ¿no? Y vos le puedes dar fundamentos, y a ellos no les importa, porque ellos creen que es de ellos. Así empiezan los grandes problemas familiares, ¿no? Cuando alguien quiere romper una creencia. ¿No? Y, y en el carácter que hay de cada uno cuando está rompiendo una creencia, tanto personal como familiar, van a aparecer condimentos como los vimos el sábado, ¿no? De todo, digamos, a nivel emocional, a nivel cultural, a nivel personal, aparece la emoción como un estado en donde uno está rompiendo una creencia. Los cursos siempre tienen una faceta muy común que es el merecimiento. Se pone en eje qué situación estoy viviendo y yo sentía que no me lo merecía y estaba bien y ahora me estoy dando cuenta de que no. En ese momento estás rompiendo creencias y decir yo que pensaba que nunca iba a poder hacer esto y estás rompiendo una creencia limitante y lo estoy haciendo. Y es algo que no es real. La creencia no la puedes tocar, pero es real para el inconsciente, entonces uno lucha afuera queriendo cambiar al otro y no pasa nada, claro, porque no es real. No podés cambiar la cabeza del otro porque no sabes cómo funciona la tuya, no sabes cómo funciona tu creencia. ¿Mm? Y es ahí donde nosotros empezamos a entender de que los cambios internos son los que mueven el mundo. Primero voy a mi mundo, que es mi casa, mis hijos, mi pareja, pero principalmente mi mundo interno. Es lo que me va a pedir, me va a permitir entender, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en esta realidad. Por eso también es imposible carecer de un sistema de creencias. Muchos de ellos son limitantes porque distorsionan la realidad, como las generacionales y las omisiones. Todo el mundo carga con ese aprendizaje que no se cuestiona hasta que no se encuentre en otros contextos en los que esas creencias están desfasadas o limitan la propia evolución. Aquí es donde yo les hablaba ese día de que la gente crece cuando viaja. Porque para lo que vos es una limitación, ¿no es cierto? Vas a otro país, a otra cultura, a otro contexto, y esa creencia no existe. Entonces, vos podés ejercer lo que acá es un límite, allá no, y te diste cuenta de que tu cerebro observa otra información. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque una creencia limitante distorsiona la realidad, y eso es cierto, ¿no? Porque te pone un límite. Por ejemplo, en Semana Santa no se puede comer carne, por ejemplo, ¿no? Y está bien, es una interpretación que se hace de la Biblia en aquel momento, en un momento, en un lugar relacionado a eso. Pero hoy en día es importante entender de que esos contextos de aquel tiempo que son limitantes, hoy no sirven, porque hoy sabemos que eh, son reglas dogmáticas, ¿no? Y muchas veces ya a esta altura todos sabemos que hay distorsión en lo que fue escrito, en lo que fue interpretado en aquel tiempo a lo que es ahora. ¿Mm? Entonces, hay alguien que escribió e interpretó una información y la hizo una creencia. Y todos los que tomaron eso como verdad. Entonces hay gente que hoy en día no cree, y está en su lógica, ¿no? Entender que para él siente que eso no es así. Por eso, nosotros nos tenemos que cuestionar todos los días la información. Como que aprendamos a ver qué es lo que me sirve, y esto que a mí me dijeron que era así, posiblemente capaz que no sea así. Debatir la información, porque ahí es donde se produce el crecimiento, ¿no? Y obviamente
romper el sistema de creencias en el que estamos impuestos, porque es lo que no nos permite ver. Bien. Ahora voy a ir a la última parte de todo, que es la neuroplasticidad. No sé si habrán escuchado hablar de esto, pero si ustedes hablan de neuroplasticidad, es como que, si bien lo observan la imagen, estas conexiones que no se existían, que existían, cuando vamos envejeciendo es como que caen, se desconectan, y la neuroplasticidad permite que nosotros volvamos a reconectar sistemas de neuronas en nuestro cerebro para generar una mayor conexión. Es lo que hablábamos recién de una persona que se jubila y es como que deja de hacer, de leer, de hacer número, y después como que se olvida, le cuesta hacer un proceso, ¿no?, mental, o le cuesta más tiempo o se cansa. La neuroplasticidad, dice, es llamada plasticidad neuronal o cerebral, y se refiere a la flexibilidad que posee el cerebro para regenerarse, modificar y adaptarse ante nuevos contextos. Por mucho tiempo se creyó que la plasticidad en el cerebro solo era posible en la infancia, es decir, a partir de cierta edad hasta flexibilidad, hasta cierta edad, y esta flexibilidad se perdió. Dice que sugiere que las capacidades de la regeneración cerebral, hay una formación de vínculos neuronales, solidificación de conexiones y la adaptación ante nuevas situaciones que eran imposibles. ¿Qué se descubrió? Que es mentira que cuando uno llega grande ya no tiene la capacidad neuronal de una persona joven. Lo que se produce es que a través de sistemas de creencias, contextos y situaciones emocionales, la persona se desconecta y comienza a vivir las conexiones solamente en la supervivencia, ¿no? Comer, dormir, ¿no es cierto? Respirar, o sea, queda lo que la persona está haciendo, ¿no? Nada más lo básico. Algunos ejemplos de cuando se puede producir neuroplasticidad son al aprender una nueva habilidad, cuando se adquieren nuevos conocimientos, cuando cambio de hábitos, cuando establezco rutinas, o sea, nuevas rutinas. Dejar de utilizar una determinada habilidad durante largo tiempo es una neuroplasticidad negativa, o sea, es como perder una habilidad que no la uso, ¿no? Explorar nuevos sitios, y también se produce neuroplasticidad cuando uno conoce nuevas personas, porque también ahí hay un proceso de información y de intercambio. La reparación que hace ustedes es que el cuerpo recibe información y comienza a generar nuevas neuronas. Y lo comienza a hacer más flexible. Por eso el contexto también marca información, marca cambios, ¿no? Y hay dos tipos de neuroplasticidad. La neuroplasticidad positiva, que es fomentar la generación de neuronas. En esto entran también los alimentos que les mostraba, los alimentos epigenéticos, porque estimulan la creación de nuevas neuronas o conexiones neuronales. Fortalecen las que ya existen, y esto propicia la adquisición de habilidades y conocimientos, además de consolidar las capacidades que ya se poseen. Si yo antes entendía algo desde mi limitación, si yo comienzo a cambiar el contexto, esto de permitirme conectar con otras situaciones, con personas, con lugares, cambios de hábito, mi entendimiento se amplía a entender mucho más el proceso de eso. Pero si el tipo de neuroplasticidad es negativa, es la que se encarga justamente de suprimir aquellas conexiones neuronales que no están siendo utilizadas. Es como que nosotros pasamos de un proceso de aprendizaje y un día nos frenamos y dejamos de hacer todo lo que hacíamos de golpe. Las capacidades neuronales se van a ir a reducir a la supervivencia, lo básico, ¿no? Y es como que yo empiezo a desconectar todo lo que para mí ahora ya no me sirve, ¿no? Entonces, muchas veces, lamentablemente en este mundo está fomentado de que
la vejez es como un problema, ¿no? Entonces la gente se condiciona y tiene la creencia de que llegar a viejo es un problema. Pero es un problema ¿por qué? Porque aceptaron esa creencia limitante y la comienzan a crear en su cabeza y ellos mismos comienzan a crear, ¿no?, su incapacidad. En la neuroplasticidad hay ciertas características que me permiten a mí adquirir esas características, que es aprender a yo mismo ser moldeable, mi cabeza que sea moldeable, o sea, no me quedo con un formato, una postura, porque me puedo adaptar, que tenga la capacidad de regenerar sus neuronas, que darle las características de que funcione para toda la vida, ¿no? Que las habilidades se adapten al tiempo, al momento en que yo estoy viviendo, de poder crear o deshacer ciertas conexiones, consolida los vínculos neuronales que ya existen. Entonces, es como que te permite, es como hacer actividad física, ¿no? Todos los días en su forma. No voy a perder lo que aprendí, sino que voy a agregar, ¿no? No pierdo la capacidad muscular, ¿no?, si yo lo practico. Por eso muchas veces el ser flexibles con nosotros mismos, le estamos hablando al cuerpo que es merecedor de muchas cosas más. Genero las neuronas y puedo hacer que energéticamente atraiga lo que yo quiero. Porque le estoy dando la capacidad a mi cuerpo de ser receptor. Una característica de esto, lo van a ver en las enfermedades, como la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene fibromialgia es una persona rígida, pues así o así, controladora y manipuladora, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es inflexible, ¿no?, con el entorno, ¿no? Pero el cuerpo, como no lo va a reflejar afuera, lo va a reflejar adentro. Entonces la persona en esa actitud que no cambia, porque esto es así, porque lo digo que es así, y no se permite ver de otro lado la situación, va a generar una estructura rígida. Es así. Entonces esa rigidez, el cerebro la tiene que mandar al cuerpo para cumplir la orden que él está pidiendo, ¿no?, que es rigidez. Listo, mi estructura mental se rigidiza, mi cuerpo se rigidiza. Entonces, ¿qué hago? Adapta negativamente su cuerpo a ese estado de rigidez. Y eso es perder neuroplasticidad, ¿no? Porque hago que el otro lo manipulo, porque yo no puedo hacer este movimiento. Pero, como son personas más inteligentes para manipular, si están solas, capaz que sean personas que caminen normalmente, pero si están con el otro, se postran, ¿no?, y que no pueden hacer nada. Yo lo vi, me acuerdo, en el centro, una mujer que iba con el carrito, iba caminando por cruzar la calle, yo iba en el colectivo, doble el colectivo, ¿no?, y por 27 de abril, y la observo, digo, ¿cómo va a ser esta mujer para cruzar con este quilombo? La mujer levantó, caminó normalmente hasta la otra esquina y después volvió. Yo digo, ¿cómo? O sea, ¿para qué anda con el carrito? Si ella se enderezó, miró hacia el frente y cruzó llevando el carrito. Dice, no tiene ese grado de manipulación, como no hay nadie que la conozca, entonces ella hace esa acción. Después, llegado al otro lugar, ya lo apoya y se vuelve a la posición normal. Es decir, ¿qué es lo que es eso si no es una manipulación? Y esa inflexibilidad que cuando no está el otro, yo puedo ser flexible, pero si estoy en un contacto, me vuelvo a la posición, ¿no? Como hay una orden, ¿no?
Porque, ¿qué pasa si esas personas cambian? Ninguna de las personas que esté al lado se van, la dejan sola, porque se pueden mover, ¿no? Pero la idea de la fibromialgia es tener a alguien en la calle que le sirva como descarga. Entonces, yo me genero la enfermedad para tener a alguien a mi lado, ¿no? Para manipularlo, controlarlo. Es la neuroplasticidad. Y en esas enfermedades justamente lo que se pierden son las capacidades motrices. Entonces, ¿qué hago? Desconecto y me quedo en modo supervivencia, ¿no? Por ello muchas veces no hay que ver a la enfermedad como un problema, sino que hay que observar a la gente cómo manipula a través de una enfermedad. No son víctimas, ¿no? También son personas que están en un proceso de desarrollo. Bueno, acá hay tipos de actividades que se pueden desarrollar, como aprender a patinar, tocar un instrumento, estudiar un idioma, adquirir nuevos conocimientos, también despierta la curiosidad, crear infraestructuras del futuro, del origen del universo, creando sus propios estudios, sus propias conclusiones. Por ejemplo, acá dice tomar rutinas diferentes para ir hacia un lugar, ir a comer a sitios diferentes que no vas, visitar zonas nuevas a las que nunca fuiste, hacer hobbies, ¿no? Porque lo que la gente la priva de hacer una diferencia es que tiene el miedo de que no sea bueno para. Y está pensando como este lo pintó al cuadro, no, ya no voy a hacer esto nunca, y ahí es donde se condiciona. Pero bueno, vas a hacer esto como un proceso de ser el mejor, sino de aprender, ¿no? Aprender algo, darle la información, no importa si es bueno o malo, el tema es que lo hagas y el cuerpo lo absorba como información para generar plasticidad neuronal. No es una competencia, no quiero ser el mejor. Cuando uno sale a competir y no importa si el otro lo hace mejor que yo lo quiero hacer porque quiero crear algo distinto, ¿no? En la pintura hoy en día, ustedes van a ver que hace 20, 30 años atrás, las pinturas modernas eran un mamarracho, eran unos golpes de pincelada y eso no es pintura, ¿no? Eso no es arte. Hoy en día es arte. Entonces, ¿qué pasó? Cambia el concepto de lo que es arte hace 20 años atrás, ahora. Entonces nosotros podemos observar un cuadro que lindo, nos gusta, y es abstracto. No hay formas humanas, no hay un jarrón, no hay una flor, no hay un paisaje, no hay un río. Son abstractos. Y ese es un arte hoy en día aceptado. ¿Entendés? Entonces, sí, hay algo nuevo que se crea muchas veces de algo que en aquel momento no era arte, sino eran garabatos, y hoy es arte. Entonces, se creó la plasticidad para aceptar a eso como arte, basándose en un concepto artístico, filosófico, ¿no? O de la época, ¿no? Porque también tiene que ver el contexto, ¿no? En donde aparecen todas esas situaciones. Entonces, si un día alguien en la década del 70 dijo que quiere conectar al mundo a través de computadora, en ese momento era una locura. Pero tampoco estaba el contexto que tenemos hoy en día para que eso se genere. Era posible, pero no estaba la infraestructura. Pero estaba en el cerebro la plasticidad de crear algo nuevo sin ningún condicionante. Como eso persiste, lo que persiste se crea, ¿no? Y es justamente lo que estamos hoy en día nosotros. No hay conexiones fijas. Es una frecuencia que manda una señal y la transforma en imagen, en sonidos, y es lo que estamos viendo nosotros ahora. Pero para eso hubo personas que no se detuvieron a pensar en que no se puede, ¿no? Su cerebro no era un cerebro limitante o tenían una creencia limitante. Entonces pudieron crear algo porque no se pusieron límites.
a la hora de crear. Y eso es muy importante en cada uno de ustedes, ¿no? De que se permitan experimentar, ¿no? Crear o probar cosas nuevas, como sin buscar resultados. Eso es importante, sin buscar resultados. Bien, ¿alguna pregunta? Bárbaro. Hola, Huguito. Este proceso lo hacemos todos los días. Todos los días estamos reforzando una creencia o rompiendo una creencia. Estamos creando conexiones o la estamos limitando. Estamos transmitiendo la información de un ancestro, ¿no? El punto en todo esto es que tengan la certeza siempre de que, aunque parezca que estamos retrocediendo, en realidad no estamos retrocediendo, estamos avanzando. Lo que nosotros podemos sentir como pensamiento, como emoción o como situación física es el despegue de esa información o de esa creencia. El despegue, ¿no? Como cuando la serpiente cambia la piel, ¿no? Cada año, en un tiempo, la serpiente se despega de su piel, sale y deja. Bueno, nosotros en el curso lo que hacemos un poco, tanto ustedes como nosotros también, porque nosotros también trabajamos como ustedes, es despegarnos de esas pieles que son informaciones ancestrales o creencias limitantes o engramas, ¿no? Podría llamar, y lo que hacemos justamente es, obviamente, el despegarse de una creencia que tiene 2 o 3 generaciones, no es fácil, ¿no? Vamos a sentir el malestar, pero siempre piensen que es para el bien de ustedes, ¿no? Y de la próxima generación, porque se despegan ustedes y se despegan los que vienen después también. Entonces, vemos estructuras sin salir a luchar a la calle, ¿no? Para cambiar el mundo, y logramos mejores resultados después para cambiar a la gente. ¿No? Porque la estructura, el cambio de estructura lo estamos rompiendo desde adentro hacia afuera. ¿No? Es como que siempre todas las culturas te dicen, ¿querés cambiar el mundo? Comienza cambiando tus hábitos, ordenando tu habitación, ¿no? Ordenando tu vida, tus prioridades. ¿No? Y ahí vas a entender cómo se cambia el mundo. Así que, bienvenidos al cambio. Bueno, llegamos hasta acá. Después, más tarde, voy a subir la grabación. Así que, un saludito a todos y nos vemos mañana. Una preguntita, Ariel. Sí. ¿Vos crees que el tema que tengo yo, el tema de tantos dolor y todo eso, es originado por un cambio? ¿Todo por un cambio? Y es que hemos venido trabajando y acordate que, fíjate como cuando llegaste al curso de Zen. Sí. Y observa todo lo que fuiste trabajando y decime si no es un despegue de mucho. Sí. Entonces, este proceso también es parte de un despegue. ¿No? Es simplemente tratar de aguantarlo, soportarlo y esperar que viene. Es que date la flexibilidad de Claro. sentir que esto que estás viviendo es como que es la última parte del pellejo, ¿no es cierto? Que es la que está más pegada, ¿no? Pero que lleva su tiempo. Claro. Entonces no lucho con despegarlo ya, ¿no? Le voy dando el tiempo para que se vaya disipando, se vaya, ¿cómo te puedo decir? Que se vaya quitando solo. Y obviamente que va a haber dolor, ¿no? Pero en el camino siempre pensar que si un día empezó eso es porque tiene un final. Claro. ¿Mm? Lo que Gracias. pasa es que también en tu mecanismo, posiblemente también hay que romper la creencia de aprender algo a través del dolor, que puede haber sido también una creencia no tuya, sino que viene ancestralmente, ¿no?
o para obtener algo tienen que perder algo. ¿No? Eso es muy común en todos los planes, por lo menos personas que hemos atendido en los cursos, ¿no? Que tienen que pasar situaciones dolorosas como para lograr algo. Y ahí es donde nosotros tenemos una creencia también del sacrificio, muy grabada, de que el dinero se consigue con sacrificio, la casa, todo con sacrificio. Llega un momento que no podés sostener ese sacrificio porque te pide, ¿no? Llega un momento ya no querés hacer más nada porque todo es lucha. Ya te cansado de luchar, ya no tenés 20 años. Entonces lo que hay que cambiar es el sistema de creencia de cómo llegan las cosas a vos. Entonces, si ya este sistema de creencia limitante no lo quiero más. Y empiezo a hacer cambio a esto de merecer que lleguen las cosas en su momento sin hacer esfuerzo, ¿no? Y ahí entra un poco el reconocimiento, ¿no? De ser merecedor de cosas mejores, de formas mejores y sin tanto sacrificio. Y posiblemente ahí es donde estás haciendo el cambio, ¿no? De esta situación. Por eso por ahí venías bárbaro hasta antes de la operación, y después de la operación es algo, porque la operación es que es un merecimiento de estar bien para vos. Entonces ahí entra una lucha, ¿no? Porque está todavía tratando de aferrarse a vos y vos querés despegar, ¿no? Bueno, gente, un gustito. Nos estaremos viendo mañana. Un saludito. Chao, chao.